Bueno, entonces vamos despacio para volver. Empecemos con la fórmula de Euler. Que la fórmula de Euler es esta formulita tan aparentemente simple y bonita y tan práctica que describió Leonhard Euler eh, en el siglo XVIII y que nos da una relación entre la función exponencial y las funciones trigonométricas. ¿Para qué nos sirve la fórmula de Euler? Porque con la fórmula de Euler podemos convertir funciones trigonométricas que son muy bonitas también, pero medio complejas. Piensen, por ejemplo, en las identidades trigonométricas tipo seno de A más B, seno de A por seno de B, menos coseno de A por coseno de B, o algo así, no me acuerdo. Hay seno, coseno, seno, seno, coseno, coseno, seno, coseno, coseno, seno. Hay, digamos, todas esas cosas que complican un poquito el álgebra y el tratamiento. La convertimos en funciones exponenciales que son bastante fáciles de trabajar porque ya sabemos que integral y derivada de las funciones exponenciales son funciones exponenciales y que el producto de funciones exponenciales es la función exponente de la suma de los exponentes, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos hace que el tratamiento de las funciones trigonométricas estas sea bastante más sencillo desde el punto de vista de las cuentitas, ¿no? Entonces, queríamos, usando esta formulita también, generalizar la dispersión para cualquier objeto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Imaginemos que tenemos un objeto arbitrario y queremos ver cuánta luz se dispersa, cuántos rayos X se dispersa en una determinada dirección. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llamar la dirección de ingreso, la vamos a representar con un vector K. Y la dirección en la cual queremos saber cuánta luz se dispersa, para este objeto arbitrario, la vamos a llamar K'. Este objeto arbitrario tiene puntos, ¿no? Está compuesto por puntos, y vamos a tomar un punto cualquiera como un origen. Un punto arbitrario del objeto como un origen. Entonces, a partir de este origen podemos definir la posición de cualquier otro punto del objeto con un vector que lo llamamos R, que une este origen con la posición de este nuevo punto. Con esta pequeña construcción geométrica tenemos entonces dos vectores, el vector de ingreso y el vector de egreso, K y K', y el vector que une el origen con el punto que quiero analizar, R. Puedo calcular la diferencia de camino entre el rayo que llega a R, al origen y se va desde el origen, y el rayo que llega al punto R y se va desde el punto R. ¿Cómo lo hago? Fíjense, acá tenemos el dibujito, de vuelta tenemos dos triángulos rectángulos, y la diferencia de camino va a ser la suma de esto más esto. Esta distancia es la proyección del vector R sobre el vector K, es R coseno de θ, y esta distancia de acá es la proyección del vector R sobre el vector K', R coseno de φ. Ahora, la proyección de dos vectores, de un vector sobre otro, es, en geometría analítica, el producto escalar de los dos vectores. Entonces, puedo calcular esta proyección como R escalar K, y esta otra proyección como R escalar K'. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la diferencia de camino va a ser R escalar K menos R escalar K', es decir, R, este vector que me define la posición de mi punto, escalar esta diferencia. Y este vector diferencia lo voy a llamar S. Es un nuevo vector, la diferencia entre dos vectores me da un nuevo vector y lo voy a llamar S. Lo que me interesa a mí es calcular la diferencia de fase, es decir, cuánto se desplaza, qué tan en fase o fuera de fase se van a encontrar dos ondas. Volvamos a los dibujitos de las ondas. Qué tan en fase o fuera de fase se van a encontrar las ondas, dependiendo de cuánto camino más o menos recorriendo. Es decir, cuántas vueltas enteras de la onda voy a tener esa diferencia de camino. Y para eso lo que voy a multiplicar esta diferencia de camino por 2pi sobre lambda. Ahora, si yo me las arreglo para que el módulo de este vector k y del vector k' sea simplemente 1 sobre lambda, esto me simplifica esta ecuación y me queda que la diferencia de fase que va a haber por la diferencia de camino que tiene la luz que llega al punto de origen y al punto R, va a ser simplemente 2πr por K menos K', es decir, 2pi por R por S. ¿De acuerdo? Ahora, yo acá le meto la fórmula de Euler, y
me queda una exponencial compleja, y lo único que tengo que hacer es integrar esto, es decir, sumar esta contribución que encontré para un punto arbitrario que está en un vector, digamos que lo represento como un vector al respecto del origen, para todos los puntos de mi objeto arbitrario. Entonces, si sumo todas las componentes de cuánto dispersaría cada uno de los puntos respecto de este en esta dirección también arbitraria, voy a tener cuánto es la difracción, cuánto es la intensidad de luz que va a salir en esta dirección. Bueno, fíjense que lo que termino teniendo es una integral, una suma de todas las interacciones de todos los puntos posibles en para una cierta dirección. Y esta integral, que es una integral de una función de una exponencial compleja, tiene la forma de una transformada de Fourier. ¿Qué es una transformada de Fourier? Si recuerdan de Remene, la transformada de Fourier nos permite pasar del dominio del tiempo al dominio de frecuencia. Yo paso de una FID, donde tengo el campo electromagnético, la oscilación inducida por los núcleos que están dando vuelta, a un dominio de frecuencia donde tengo simplemente el pico, que es la frecuencia o la energía de esos núcleos que estaban dando vuelta. En este caso, yo paso de la difracción puedo calcular mi difracción a partir de la posición de los puntos respecto del origen, de un origen arbitrario. Entonces, integrando, sumando todas estas contribuciones, bueno, en realidad es una integral triple finalmente, sumando todas las contribuciones de cada uno de los puntos de densidad electrónica en mi objeto arbitrario por esta exponencial compleja, obtengo el patrón de difracción. Ahora, el problema que yo quiero resolver es al revés, de nuevo. Esto es genial, digamos, yo tengo imaginemos que tengo una proteína, puedo calcular el patrón de difracción de una proteína, que es básicamente lo que hicimos acá. Tengo una proteína y digo, mira qué lindo el patrón de difracción de proteína. Yo quiero obtener al revés, digo, tengo un patrón de difracción. ¿Cómo calculo la posición de la densidad electrónica de mi proteína? Bueno, lo que tiene de maravilloso la transformada de Fourier es que se puede invertir. Entonces yo hago una transformada de Fourier inversa, o una síntesis de Fourier, de mi patrón de difracción, y con eso calculo la densidad electrónica que le da origen. Entonces, maravilloso, puedo calcular la posición de todos los dispersores de mi objeto en este sistema de referencia. Listo, ya está, resolví el problema. Llegamos hasta ahí y casi, ya casi.